Son fechas ya de agradecer, también de regalar y de ahí pues la existencia de los aguinaldos. Jamón, vino, turrones, cualquier producto es bien recibido en una cesta de Navidad, que es un invento, aunque no se lo crean, bastante antiguo, Isabel. Sí, Vanessa, todo se remonta a 1832, cuando el Diario de Barcelona decidió que junto al periódico iba a regalar una felicitación navideña. Pues bien, esos clientes que la recibían estaban tan contentos de recibirla que comenzaron a entregarle un aguinaldo con una propinilla o algún producto al repartidor que se la daba. 1832, repetimos, desde entonces la industria de alimentos imagino que ha cambiado muchísimo. Ignacio Domingo, muy buenas tardes. Buenas tardes. La de Aragón también. También, evidentemente, han cambiado muchísimo los métodos de elaboración, los procesos de calidad y seguridad alimentaria, desde luego, no tienen nada que ver con los que había en aquellos años. Por supuesto, también los productos, ¿no? Imagino que los productos que se meten ahora en las cestas no serán los mismos que antiguamente. Pues sí, también han cambiado y sobre todo también cambian las modas, porque cambian la tipología de productos que consumimos, cómo los consumimos, en fin. Tenemos muchas cosas que cambiamos durante este mes de diciembre. Podríamos decir que las cestas, los aguinaldos, sigue estando de moda, no pasan, al revés, cambian, pero cada vez siguen estando muy presentes. Bueno, siguen estando muy presentes. De los datos que se pueden extraer, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 trabajadores en España reciben una cesta de Navidad, ¿no? Y es un negocio que lleva en torno a los 1.000 millones de euros de cifra de negocios en España, con lo cual, desde luego, 11 millones de cestas al año, desde luego no son para pasar de moda. Oye, si fuesen más, bienvenidas serían, ¿eh? Decíamos que en España las primeras cestas, o lo más parecido a las cestas, comenzó a entregarse en 1832, pero esto se remonta mucho más al pasado. De hecho, vamos a conocer ahora el origen de estas cestas, que se remonta al Imperio Romano. Allí, durante la celebración de las Saturnales, ya entregaban unas cestas llamadas sportula, aunque allí es cierto que no había jamón ni cavas, sino sobre todo higos y laurel, que la verdad que preferimos las de ahora, ¿no? Posteriormente, en la Edad Media, en Reino Unido, comenzaron a regalarse las cajas traducidas serían en los Boxing Days, esos días en los que se les daba un donativo a aquellos que pasaban por diferentes casas. Y luego ya llegó el aguinaldo aquí a España, decimos en 1832 fue la primera especie de aguinaldo, pero todo comenzó en la administración pública a finales del siglo XIX y fue en 1950 más o menos cuando comenzaron esos aguinaldos en las empresas privadas. Ahora ya son muchísimas las empresas privadas que dan esos aguinaldos. No sé si hay algún producto que destaque sobre otro. Bueno, en general en las cestas no pueden faltar los vinos y tampoco pueden faltar conservas de calidad y sobre todo también algún producto cárnico. Ignacio, estamos hablando de empresas, pero también se da la circunstancia de particulares que quieren tener un detalle con alguien en concreto, o incluso un familiar, un amigo, y decide, pues en vez de comprar cualquier tipo otro de regalo, decir una cesta, porque las hay de muchos tamaños, claro. Sí, la verdad es que es un detalle y una forma también de agradecer, ¿no? Durante estas fechas, de agradecer pues, a nuestros familiares o conocidos, agradecer un poco pues, ese detalle, ¿no? a lo largo del año. Desde luego, la versatilidad de las cestas, ¿no? y las posibilidades que tienen en cuanto a precios pues permiten desde luego encontrar la solución a cualquier cuestión que tengas. Una cosa de las más importantes es que además esos productos aragoneses que tanto se regalan en las cajas y en las cestas tienen la oportunidad de viajar alrededor de toda España, porque desde aquí hay empresas que reparten cestas a toda España. Es una buena oportunidad también para la industria alimentaria, ¿no? Desde luego, también es una buena oportunidad para dar a conocer nuestros productos, ¿no? Porque, como dices, esas cestas llegan fuera de Aragón, llegan a personas que a lo mejor habitualmente no consumen nuestros productos y es una buena manera de darnos a conocer y de que a lo mejor esa persona a la que le ha llegado ese aguinaldo pues diga, bueno, pues este vino o este embutido o esta conserva pues me interesa poder conseguirla durante el resto del año. Pues precisamente hemos visitado una empresa que hace esas cestas, lleva 50 años confeccionando cestas con productos aragoneses que viajan no solo alrededor de toda España, sino también a parte del extranjero. Para ellos, todo el año es Navidad. En febrero empezamos a gestionar la siguiente, pues ya seleccionando productos, cerrando un poquito las compras de lo que va a ser la siguiente campaña. Eso lo hacemos hasta el mes de mayo, en junio
elaboramos los catálogos, llega el verano y en septiembre estamos ya aquí haciendo lotes, o sea que con esa velocidad. El ritmo es frenético. Y no te digo nada ahora que empezamos también con la distribución, ¿no? Donde se solapa lo que es fabricación, recibir producto para poder seguir fabricando y distribución que aunque llevemos tiempo preparando se concentra todo en las últimas semanas, ¿no? Porque hay a quien casi le dan las uvas. Según su volumen, eligen los lotes con más antelación o más tarde, ¿no? Las empresas pequeñas, de hecho, suelen esperar a última hora, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Lo importante es que llegue y que sea buena. Y lo que realmente agradecemos en un regalo es lo que habitualmente no nos compramos, ¿no? Entonces sí que ha habido una evolución hacia productos de calidad. Sin duda el jamón sigue siendo el rey de las cestas, sobre todo a partir de un presupuesto. Aunque no en todas las cajas. El colectivo musulmán es importante dentro de las empresas y como sabéis no consumen cerdo ni alcohol, con lo cual tenemos cestas específicas para ellos. Opciones diferentes, pero con el mismo efecto. Yo creo que la cesta de Navidad es un agradecimiento, lo ha sido siempre al trabajador, pero también a la relación comercial, a la gente con la que has estado colaborando todo el año y claro, se recibe muy bien. La comunicación interna que genera es muy positiva, ¿no?, para las empresas. Y luego además estamos en un país gastrónomo que nos gusta comer, nos gusta compartir, nos gusta la sobremesa, nos gusta tomarnos un buen vino. Entonces, claro, siempre se agradece. Bueno, las hemos visto, estábamos hablando también que cada vez en Aragón se demandan más productos denominación de origen, por ejemplo, Ignacio, pero es que al final podríamos decir que tiene un gran impacto para el sector alimentario estas fechas ahora mismo, debido pues en parte a estas cestas. Sí, desde luego. La época de la Navidad siempre es la época de temporada alta para la industria alimentaria en general, ¿no? La mayor parte de las empresas tienen estos últimos 2 meses del año pues buena parte de su volumen de negocio. Entonces, pues evidentemente las cestas es una herramienta, pero hay muchas otras posibilidades de comercialización y desde luego para las empresas de alimentación la Navidad es fundamental. Cambia lo que compramos y la cantidad en la que lo compramos, pero también los lugares, ¿no? Sí, cambian muchas cosas y cambiamos muchos hábitos de consumo durante el mes de diciembre, ¿no?, y durante las Navidades. Visitamos más los puntos de venta de media más que el resto del año y visitamos más, aunque siguen siendo los supermercados y hipermercados, pues siguen teniendo un volumen importante, pero visitamos más otros establecimientos como tiendas especializadas, tiendas gourmet, vinotecas. Pequeño comercio en general, solemos ir a visitarlo más y también compramos más online. Buscamos más a través de vía online productos pues, de productores o de empresas que conocemos y que a lo mejor no tenemos sus productos pues, en nuestro entorno comercial más cercano, pero que vía online pues, podemos evidentemente tener acceso a cualquiera de ellos. Bueno, pues vamos a seguir ampliando este mundo de las cestas porque a veces el hecho de no recibir este aguinaldo pues ha creado un conflicto entre empresa y trabajador y queremos conocer los detalles legales al respecto. Saludamos ya a Alejandro Marín, abogado. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por el principio de la cuestión. ¿Son las cestas un derecho del trabajador? Pues no son un derecho, no hay obligación legal de que nos den ese aguinaldo o esa cesta de Navidad. Y tampoco es habitual encontrarlo en convenios colectivos o pactos, aunque puede existir y en caso de grandes empresas a veces. ¿Cómo se inician? Normalmente se inician con un acto de liberalidad del empresario y el problema viene cuando este acto se continúa prestando durante el tiempo. ¿Y cuándo viene el problema? Pues en algunos casos las empresas tienen problemas económicos o deciden retirar o cambiar esta concesión de la cesta de Navidad o el aguinaldo y aquí viene el problema de tenemos derecho, se ha generado un derecho o una condición más beneficiosa que sería la figura legal o simplemente es un acto de liberalidad que como tal puede ser retirado por el empresario. Aquí, lo que es que valoran las sentencias y sobre todo el Supremo, pues que además de que se repita y sea reiterado en el tiempo, que haya una voluntad de vocación del futuro de que se mantenga en el tiempo. Ahí eso es una figura algo genérica y por eso queda pues muchas veces determinado por los tribunales últimamente más a favor del trabajador, considerando que es un derecho adquirido, es en base a esa condición más beneficiosa, pero se valoran pues los años, si concurren o no circunstancias económicas para retirarlos, o por ejemplo también si es generalizado a todos los trabajadores o incluso en algunos casos que se extiende a extrabajadores o viudas de trabajadores, de extrabajadores en ese caso.
Buenas tardes, Alejandro. Nos comentabas que últimamente hay muchas sentencias relativas a este caso, pero nos surge una duda que una de ellas creo que la resolvió. ¿Una empresa puede o tiene el derecho de cambiar esta cesta por un cóctel? ¿Lo puede sustituir? Pues es una sentencia, ese caso que citas, del año 2018, en el cual una empresa llevaba durante casi una década entregando esa cesta de Navidad y intentó sustituirlas por un cóctel con los empleados. En este caso, la sentencia del Supremo determinaba que no era posible esa sustitución, que se había generado esa condición beneficiosa, y eso es aplicable pues, en algunos casos que las empresas deciden sustituirlo por un cóctel, por una donación a una ONG, si se entiende que existiría esa reiteración en el tiempo y esa vocación de persistir. No puede la empresa unilateralmente retirarlo y sustituirlo por un evento o por cualquier otro tipo de aportación, como podría ser una aportación a una ONG. Tiene que consensuarlo y pactarlo con los trabajadores, porque si no, sí que nacería ese derecho a reclamar. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que como no nos la han entregado, lo que se reclama es que se reconozca ese derecho y la percepción de esa cuantía económica, que hay en algunos casos que nos encontramos con cestas que son más moderadas o humildes de 30 euros, pero hay en algunos casos que las sentencias valoran cestas de 150 euros por el valor que se hacían en esas compras respecto al número de trabajadores totales que tenía la empresa. Pues precisamente por ahí va dirigida la siguiente pregunta, Alejandro, porque imaginamos que la cesta en concreto hay una estimación valorada en 100 euros, vamos a dejarlo ahí, y dice el trabajador o trabajadora, oye, mira, que en vez de la cesta prefiero que se dé ese dinero en efectivo. ¿Eso se puede hacer? No. No. A muchos nos gustaría, pues sí que existe el típico comentario de no me des la cesta y mejórame la nómina o ingrésame el valor de esa cesta en la nómina. No hay obligación del empresario de entregarnos esa percepción, que es un pago en especie, en un pago directo, y hay que recordar que también tenemos que estar atentos porque es un pago en especie, tiene que estar incorporado en la nómina, aparecer el valor de esa cesta y, ojo, aparte de compartirla con amigos, también la vamos a tener que compartir con el fisco, porque ese importe de esa retención de pago en especie estamos obligados a tributar y se nos va a retener una cantidad de ese valor. Alejandro Marín, nos has solucionado y nos has aclarado muchas dudas y hemos conocido todavía más sentencias contigo. Muchísimas gracias. A vosotros, buena tarde. Bueno, pues ahí hemos visto algunos de los ejemplos, nos lo dejaba bien claro Alejandro Marín en cuanto a la cesta de Navidad. Vamos a volver a su contenido, si os parece. Vamos a hablar de cómo ha cambiado, ya hemos hecho un adelanto, pero que hay otro tipo de aguinaldos que no tienen que ver con la alimentación, pero también vamos a conocer cuáles son esos productos más demandados aragoneses que no pueden faltar en esas cestas. Les habíamos dejado hablando de esos aguinaldos, de esas cestas y de los diferentes tipos que hay, e incluso diferente cuantía económica, pero cada vez se van incluyendo más novedades, Isabel. Sí, Vanessa, además hay empresas que deciden innovar, sobre todo pensando siempre en el bienestar de sus trabajadores, y vamos a conocer el ejemplo de una que no regala precisamente alimentos. Aunque sabemos que el concepto de aguinaldo en Navidad pueda ser un término en desuso, para nosotros aquí en Jaén Comunicación, sin embargo, es un momento que sabemos que el equipo vive con muchísima ilusión. Porque es verdad que intentamos buscar regalos que, más que cuantificados en dinero, sean sobre todo en tiempo. Experiencias como una cena en pareja, masajes, cosas que sabemos que van a guardarse en el recuerdo y van a ser muchísimo más especiales para ellos. Pues bienvenidos sean, oye, que es época de generosidad y nunca viene mal. Si no es un alimento, pues al menos, como nos comentaba, una experiencia, ¿no? Valorar al trabajador, que imagino que también se verá más feliz, ¿no? Y trabajará más a gusto recibiendo estos productos. También si son alimentos, porque decíamos que en Aragón tenemos algunos de los mejores productos que existen y productos además también muy valorados, ¿no? Porque estoy pensando en el azafrán, hemos hablado de la trufa también. Son productos que todavía se valoran más en estas fechas. Bueno, sí, son oportunidades, ¿no?, que hay de consumo y sobre todo también de probar productos nuevos también. O sea, vamos hacia lo que nos es conocido y lo que de alguna manera a lo mejor en nuestra familia es tradición comer, que de eso hay mucho, ¿no?, en estas Navidades, pero también son épocas para probar cosas nuevas y para tener acceso a otros productos. Y otro de los, no sé si nichos de mercado se podría definir, ¿no?, pero cuando hablamos de cestas o aguinaldos también es muy tradicional aquí en nuestra tierra en Aragón, bueno, pues clubes deportivos o también establecimientos hoteleros
tableros donde encontramos esas cestas grandes de Navidad en la que puedes participar en el sorteo, ¿no? Va ligado siempre al número del gordo de Navidad. Es otro de los puntos por los que también son más accesibles. Es que ahí yo creo que lo comentábamos antes, que está un poco dentro de la cultura, ¿no? Ligado a la lotería de Navidad también, que es algo muy, muy navideño, la cesta de Navidad, que es algo que siempre nos atrae, conscientemente, pero es algo que nos atrae, ¿no? Y es porque lo tenemos asimilado a nuestra cultura y a nuestro bagaje. Estamos hablando de que consumimos más esos productos y también los compramos en lugares diferentes, pero es que también cambia el importe en diciembre, porque cada consumidor gasta 120 euros más en diciembre en alimentación respecto al resto de los meses. Eso la industria alimentaria de Aragón lo nota, ¿no? Sí, se nota siempre, ¿no? Es una época de mucho consumo y es una época, como decíamos antes, en la que la industria alimentaria pues realmente se juega buena parte de su ejercicio, ¿no? Es una época en la que las empresas, desde luego, hacen mucho hincapié, refuerzan sus plantillas y, desde luego, pues dan el do de pecho, ¿no? para poder llegar a todo lo que sus clientes les reclaman. Todos queremos tener en nuestra cesta algún producto que venga de Aragón, y es que somos tierra rica en productos gourmet, y vamos a ver cuáles son los más valorados. Bueno, nosotros somos aragoneses y aunque vendemos en toda España y en algún lugar fuera de nuestras fronteras, Aragón sin ninguna duda es nuestra sede, es nuestra cuna. Realmente es una de las mejores despensas de España, ¿no? Aquí tenemos grandes embutidos, tenemos el embutido de cerdo blanco de más calidad del mundo, que es el jamón de denominación de origen de Teruel, las denominaciones de origen de vinos, Campo de Borja, Cariñena, Somontano, aceite. Es uno de los aceites mejores de España, ¿no? El que hacemos aquí. Bueno, pues una oportunidad para conocer nuestros productos y disfrutarlos no solo aquí, sino en todo el mundo. Y también nos comentabas antes, para reforzar personal, ¿no? También, además de mover más productos, también se mueve más el trabajo, la gente. Sí, claro, las empresas refuerzan sus plantillas pues porque es una época de mucho trabajo y incluso se duplican turnos, etcétera, y desde luego es una época de temporada alta para la industria alimentaria porque hay que responder sí o sí a lo que piden nuestros clientes. Pues esta es la época, como decíamos, más importante, una de las más importantes para la industria alimentaria. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, esta Conexión Aragón, y contárnoslo con todos detalles. Gracias también, Isabel. Vanessa, dar las gracias a un espectador que nos trajo el otro día una cesta, ya que estamos hablando de eso, y eso siempre se agradece y alegra mucho. Y seguro que a estas horas de la tarde también nos está viendo él, y muy bien acompañado allí donde se encuentra. Gracias a los dos.